Hermanos, que Dios los bendiga. Buenos días, buen domingo. Precioso domingo. Amén, amados. Precioso domingo. Hoy, como todos los domingos. Y también saber que estamos con el Señor. Saber con esa certeza que estamos con Él y poder, como decía mi esposa, recibir la palabra del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén, amados. Bueno, estamos aquí. Ayer me gozaba, pero sentí una alabanza que dice: todo te lo debo a ti. Esa alabanza me tocó muy profundamente el corazón, porque me vi identificado que todo se lo debo a Él. Hermanos, yo los bendigo y le pido al Espíritu Santo que tome dominio y control de mi vida, Señor. De lo que tú quieres hablar y darle paz a estos hijos tuyos, Señor. Y también todo aquel que pueda tener el problema, Señor, en la vida y problemas en deuda, Padre, que se puedan sentir confiados, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, todo te lo debo a ti, porque antes le debía al mundo, le debía, Señor, y era esclavo de la deuda, Señor. Y la peor deuda que puede tener un hombre o una mujer, la deuda del pecado, Señor. Sobre hechos libres de esa deuda, tú nos haces libres de la deuda de los hombres para no ser, Señor, nosotros esclavos de los hombres. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Es así, hermanos amados. Hoy todo el mundo son muchos tiempos, son 3 meses, 100 días aproximadamente, 100 días que es mucho. Y en el mundo todo está convulsionado y nosotros en estos 100 días, en esta Argentina también, están muy preocupados por las deudas, por lo que se debe y por lo que tienen que pagar. Pero tenemos que confiar en un Dios todopoderoso, que el que lo conoce es testimonio de dónde lo sacó el Señor. Por eso no puedo predicar, hermanos amados, si no soy testimonio de lo que pasé en mi vida y conozco al que predico, conozco al que me dio la vida. Pero esa vida diferente a la vida del mundo, de ser esclavos de las deudas. Y nosotros tenemos la promesa del Señor en esta palabra santa, hermanos amados. Yo no sé quién puede estar escuchando, yo sé que mis hermanos, la iglesia está escuchando, pero puede haber hermanos que pueden estar pensando o se están endeudando, pero hoy el mensaje que lo mandó el Espíritu Santo es para que se puedan sentir seguros, pero seguros de que el Señor nos va a librar de la deuda. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Entonces, estas bendiciones las tenemos todos nosotros, de que hemos pasado y hemos llegado un día al camino de Dios. Llegamos para no ser más esclavos de Egipto. Amén. Esclavos como fue el pueblo de Israel en un tiempo, mucho tiempo. Fue esclavo 400 años aproximadamente. Entonces, esta es una enseñanza para todos nosotros, porque Él ya había elegido al pueblo elegido de Él, que era el pueblo de Abraham. Y esos 400 años le estuvo enseñando lo que era ser esclavo del mundo, esclavo de Egipto, para hacerles ver el Dios que ellos tenían. Amén. Les abrió un mar, los hizo pasar. Testimonio extraordinario. Por eso nosotros, hermanos amados, somos hijos de Dios y somos pueblo de Dios, gracias a su Hijo Jesucristo. Yo quisiera que ustedes me puedan acompañar, así como las promesas que hizo para el pueblo de Israel, esa misma promesa Él tiene para nosotros hoy. Entonces, quiero que me puedan acompañar
a Deuteronomio, capítulo 28, vamos a leer 2 versículos, capítulo 28, versículo 1 y versículo 2, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Ok. Búsquelo tranquilo, por favor. Gloria a Dios. Estas son bendiciones por la obediencia del pueblo hermoso que Dios me ha dado, el pueblo y hermanos amados de la obediencia. Y son bendecidos y seguirán siendo bendecidos. Pero aquel que no conoce la bendición de Dios, o cristianos que pueden tener una preocupación, hoy el Señor les está hablando sobre esta escritura, que todo se lo debo a Él. Y por eso me vi identificado, para que ustedes también puedan decir, todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo. Y dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y versículo 2. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo oímos la voz de Jehová tu Dios? ¿Cómo la oímos? La podemos oír audible y la oímos por su palabra. Él nos habla por su palabra. Y después dice, lo voy a leer nuevamente el versículo 3, que dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Amén, amado. En todas partes, esta es la bendición y la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Esa misma promesa Él la tiene hoy para nosotros. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña mucho respecto a las finanzas. Las finanzas, porque precisamente es un tema muy importante para Dios. Cuando observamos el diseño divino en nuestras finanzas, el diseño divino, y ese diseño es de mucha bendición. Y para todos los que nos rodean, tenemos victoria sobre las deudas, en el nombre bendito de Jesús. Entonces, es promesa de Dios para su pueblo. Amén, amados. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y también quiero que en el mismo capítulo, en el mismo versículo, si podemos ir al versículo 12, por favor. 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mismo Deuteronomio 28. Y dice así, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Amén. Y bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú nos pedirás prestado. Amén. Mire si esta nación, Argentina, hubiera confiado en Dios, hubiera declarado a Dios como el Señor de su vida, de tener una nación como Dios nos ha dado, una nación muy rica, si hubieran cumplido con esto. ¿Qué nación tendríamos si se hubieran apoyado en Dios y en esta promesa que hoy el Señor nos da a todos nosotros? Amén, amados. Entonces, este es un Dios que destaca las bendiciones y la obediencia textualmente. Eso es lo que nos dice. Eso nos dice. Y tú no pedirás prestado, amados. Amén. A mí se me cumplió. Por eso soy testimonio de lo que predico. Conozco al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, al Todopoderoso. Si no, no puedo predicar del que no conozco.
lo que hizo de lo que está escrito en este libro santo. Una cosa es predicarlo sin haberlo pasado, y otra cosa es haber pasado por este libro santo y las promesas que se me han cumplido en la vida. Es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, no tendrás necesidad de pedir prestado, bien amado. Entonces, ay Señor, endeudarse, dice el Señor, que no es pecado. Endeudarse no es pecado. Porque muchas veces podemos tener una deuda de comprar una máquina, comprar algo para pagarla, y el mismo sustento lo va a estar haciendo con lo que le está proveyendo esa máquina. Por eso, pero tenemos la escritura que dice que endeudarse no es pecado. Dios mismo lo había permitido en medio de su pueblo. Amén. Más aún, Él permitió que se cobraran intereses, pero no al pueblo, sino a los extranjeros. Amén. A los extranjeros. Y ya que estamos aquí en Deuteronomio, vamos a ver esta enseñanza que nos da el Señor. Vamos a ir a Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 19, un poquito para atrás. Gloria a Dios. Lo leemos para confirmar la palabra. Y dice así: no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna, de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de su hermano no lo exigirás, para que te diga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión. Amén, amado. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, porque Dios nos dio, no es pecado, pero porque Dios permitió la deuda, pero había que cumplirla. Hay muchas situaciones que en los tiempos de antes, cuando uno no pagaba una deuda, le secuestraban los hijos, se los llevaban a los hijos y los ponían por esclavos, por siervos los ponían, y se los llevaban y pagaban con sus hijos. Amén. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes también, de que nosotros sabemos que, al menos yo y ustedes, hermanos que tengo en la iglesia, antes éramos siervos, esclavos del mundo, pero hoy somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo somos. Amén, amado. Siervos de nuestro Señor Jesucristo. A mí me dio el mejor resultado de toda mi vida, ser siervo de Dios, ser siervo de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes me quieren acompañar, por favor, entonces yo lo voy a llevar a esta palabra, a esta hermosura de la palabra, a 1 Corintios, por favor, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 20, por favor. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, búsquelo. Que quiero que todos tengan la palabra del Señor en su mano, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, 1 Corintios capítulo 7, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor, como Pablo les enseñaba a los corintios. Dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo,
liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén, amado. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cuando tenemos deuda, tenemos esclavitud del pecado en el mundo y somos esclavos de los hombres. Entonces dice el versículo 24, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hermanos amados, Él es el que se va a encargar de tu vida, el que se va a encargar de todas las cosas que te pueden pasar, hermanos amados, y nos pueden pasar, ¿no? Entonces, gloria a Dios. Cuando somos siervos de Cristo, no vamos a ser siervos de los hombres. Amén. Entonces, así nos muestra Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Vamos a leerlo, por favor. Proverbios. Gloria a Dios. Vamos a leer del capítulo 22, hermanos. 22. Vamos a leer, gloria a Dios, el versículo 7. Búsquelo tranquilo. Dice así la palabra. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Amén, amado. Miren qué enseñanza nos da aquí Proverbio. Este proverbio que es una enseñanza para todos nosotros. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dijo de su pan al indigente. Porque dio de su pan al indigente. Son promesas para todos nosotros, lo que está escrito. A mí se me cumplió. Entonces, tienen que creer y confiar en este Dios, más en este tiempo que se está viviendo. Se está viviendo en esta preocupación tan grande que es la deuda. La deuda que está dejando tanto el país como los que estamos viviendo aquí en la Argentina. Nosotros somos pueblo de Dios. Somos la Israel celestial. Elegidos por Él. Muchas prédicas les he enseñado, muchas prédicas en 17 años, hermano. Y 5 años en esta casa, en este lugar, en mi hogar, me nació la iglesia, en este lugar nació la iglesia. Por eso soy testimonio de hermanos que me conocen hace 25 años, 20 años, tantos años, 14, 10, 12, lo que fueren, no importa, pero somos testimonio, hermano, de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y dicen que de lo que está en la cabeza baja por las barbas de Aarón, como está la promesa, el aceite, y va por la barba, y va por todo su cuerpo, y es lo que baja de la cabeza, de ser de bendición. ¿Qué puedo predicar si no tengo el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en vida de mi esposa, de mis hijos, y de ustedes, de ustedes? Por eso, hermano, hoy es cuando más nos podemos sentir hijos de Dios y confiados en Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Qué bueno eres tú, Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento también, al respecto, el Espíritu Santo nos dice, ¿sabe qué? Al Nuevo Testamento vamos a ir. A Romanos, capítulo 13, por favor.
Búsquelo tranquilo, búsquelo. A mí me encanta que usted pueda tener la palabra en su mano y que pueda leer la palabra. Está comiendo, está comiendo. Bendición, pan bendito, pan divino es la palabra. Romanos capítulo 13, vamos a leer. Versículo 7, por favor. Acá nos enseña Pablo. Pablo. Siempre les digo lo mismo. Pablo, extraordinario. Los discípulos en la tierra aquí estuvieron con Jesús, con Dios. Pero Pablo fue al tercer cielo. Al tercer cielo, al paraíso. Ahí vio Pablo dónde íbamos a ir nosotros. ¿De dónde sacó tanta sabiduría Pablo? Dígamelo. ¿Se puso a pensar de dónde sacó tanta sabiduría Pablo? De predicar al Espíritu Santo, siendo que mataba a cristianos. Él no los mataba, pero eran órdenes de él de matar cristianos. Así fue con Esteban. Con Esteban pasó eso, con un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice que tiraron las ropas de Esteban a los pies de Cristo, a los pies de Pablo. Y mire usted qué enseñanza cada Pablo. Dice, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. Esto es bendición, hermano. Es bendición pagar las deudas. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Mire qué bendición. Mire qué bendición. Y dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley para la gloria de Dios. Ha cumplido la ley. Amén, amados. Vamos a ir ahora nuevamente, hermanos amados. Entonces, quiere decir que nadie, nada, a través de las Escrituras vemos cómo hijos de Dios debemos evitar las deudas. Evitar las deudas, porque es una bendición que Dios te da para no ser esclavo de la deuda. Vamos a ir a... Bueno, no, mire, la verdad que no voy a leer el versículo. Si lo quiere anotar usted para después leerlo, léalo, pero es de bendición. El versículo, Proverbios capítulo 27:1. Proverbios 27:1. Mire, lo voy a leer yo, porque dice Proverbios ya, no te jactes del día de mañana, porque no sabés qué traerá el día. Esto tiene una profundidad muy grande. Que no nos jactemos del día de mañana, lo que voy a hacer, mañana voy a hacer esto, mañana me voy pues, para hacer lo otro, para todo lo que usted crea que puede hacer, pero siempre depender de Dios, siempre nosotros depender de Dios, porque el día de mañana no es nuestro, es de Dios. Le estamos pidiendo un permiso divino para ver si es su voluntad que yo mañana tenga que salir o tenga que viajar o tenga que ir donde tenga que ir, hermano. Porque es una enseñanza que nos da el Espíritu Santo. Cuando nos llaman a predicar a otros países, otras naciones, nos llaman, pero tenemos la primera respuesta que damos, sí, hermano, vamos a orar. Y también, pero ya le pedí permiso a su apóstol, sí, pero vamos a orar. Si es de Dios, Dios nos va a abrir puertas. No dependemos de nosotros, dependemos de Dios para tener el respaldo más grande que podemos tener en esta tierra, en esta vida, el respaldo más grande que podemos tener. Por eso dice el versículo 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabés qué traerá el día. Por eso todas las noches nos tenemos que poner a cuenta con el Señor, porque el día de mañana puede venir el Señor. Puede venir, dice la palabra, como ladrón en la noche. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes también. Y ahora sí me acompañan, ya que estamos en Romanos, Santiago, capítulo 4, por favor.
Ay, Señor, qué bueno eres. Vamos a leer del versículo 13. Gloria a Dios. También nos da la enseñanza, no os jactéis del día de mañana. Y dice así la palabra. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermano, la vida es muy corta. Muy corta es la vida. Muy corta, amados. Entonces dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano. Este es el Dios que nosotros tenemos, amado mío. Este es el Dios todopoderoso. Amén. Este es el Dios todopoderoso que nosotros sabemos que Él es todo en nuestra vida. Entonces, quiere decir, la deuda, hermano, el único que te puede sacar de la deuda es Dios. Conocimiento de causa y con testimonio. Testimonios, hermano. Siempre esclavo de la deuda. Y hay maldiciones hereditarias en la deuda, hermano. Maldiciones hereditarias. A mí de la deuda me hizo libre el Señor. Porque vengo de una familia, gracias a Dios, padres amorosos, padres que me quedaron, pero siempre deuda, deuda. Hay que pagar y pagar. Y siempre la deuda y la deuda. Y así, pero me casé, también estaba endeudado, y la deuda. Hipotequé mi casa y la perdí. Era mi casa propia. Por eso predico el que conozco. Porque la deuda me destruyó. Entré en un estado depresivo muy grande. Por eso hay que comprender para estar aquel que está o estuvo o puede estar en depresión, lo que es, no es más. No tiene dominio de su vida, no tiene dominio y control. Es una desesperación muy grande, hermanos amados. Y era muy joven. Muchos saben mi testimonio, hermano. Muchos, lo conté muchas veces, pero hoy no sé quién puede estar mirando la prédica, porque antes predicamos dentro de nuestra iglesia, estábamos todos juntos, como siempre me dice mi esposa, mira que tenés testimonio y siempre contás el mismo. Entonces, gloria a Dios, tengo muchos testimonios, pero va de acuerdo a lo que estoy predicando, hermano. Va de acuerdo a lo que estoy predicando. Ay, Señor. Vamos ahora sí, ir a Proverbios, por favor, 24, para esta enseñanza de fe y de creer. Como les digo siempre, no es creer en Dios, es creerle a Dios. Proverbios 24, por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 3. Búsquelo tranquilo, búsquelo. Que no hay cosa más hermosa que tener la palabra en la mano, hermano. Proverbios capítulo 24. Vamos a leer del versículo 3. Y dice así, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Fíjese bien, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Esto nos da a entender que la edificación de nuestra familia, de nuestra casa, con prudencia. ¿Por qué? Porque la deuda trae muchas situaciones de separaciones familiares, disturbios,
los hijos se sienten mal cuando se discute por el dinero, se discute por la deuda. Mire qué dice el versículo 4. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amén. Esta es la bendición que tenemos nosotros. ¿De quién? De Dios, hermano. Esta es la bendición que tenemos de Dios. Y Dios siempre, siempre, que usted lo crea, que usted le es fiel a Dios, se congrega, persevera en el camino del Señor, es todo lo tiene para nosotros. Él todo lo tiene para nosotros, hermano. Entonces, esto quiere decir que también nos muestra que es falta de sabiduría la que nos muestra acá los dos versículos del Proverbio 24. Es falta de sabiduría. A veces actuamos apresuradamente y no hemos desarrollado una correcta administración. Pero confiemos en el Señor, que Él nos va a ser administrador de nuestra vida, primero espiritual y después material, para nuestra vida. Por eso tenemos que ser diligentes para el Señor. Amén, amado. Eso es lo que tenemos que tener. Es el Señor que hace todas las cosas para la gloria de Dios. Y ya que estamos en Proverbios, gloria a Dios, vamos a ir el mismo capítulo, pero el versículo 17. Gloria a Dios. Y cuando cayere tu amigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él, mire usted, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no hay buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Amén, amado. Mire usted, qué bendición lo que da a entender todo lo que estamos aquí en la palabra del Señor, para que tú puedas creer y confiar de ser libre de la deuda. Por eso me conmovió tanto, me vi tan identificado con esa alabanza que dice: todo te lo debo a ti, Señor. Todo te lo debo a ti, Padre. Entonces, mire, ya que estamos en Proverbios, vamos a ir a Proverbios 21. Vamos a leer del versículo 17. Gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. El Señor es muy bueno, muy bueno. Y dice así la palabra: el hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. El otro no lo iba a dar, pero lo voy a dar. Es mejor morar en tierra desierta que con mujer rencillosa es la conta. Amén. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Entonces, el principio de la sanidad de las deudas. Las deudas traen enfermedades, traen preocupación. Por eso, el principio de la sanidad de las deudas. Las deudas son aguas amargas, muy amargas, muy amargas. Mire, Dios probó al pueblo de Israel, como muchas veces nos puede probar a nosotros, como me ha probado a mí. Amén. Y no nos damos cuenta que Él tiene todo un propósito. Un propósito. Entonces, dice que cuando salieron de Egipto, acuérdense que Egipto representa al mundo, cuando salieron de Egipto, caminaron 3 días en el desierto. No
tenían agua. No tenían agua. Se empezaron a quejar de una manera impresionante. Entre tanto, pero cuando esto es un testimonio que puede pasar en nuestras vidas. Yo siempre les digo, me pongo en el lugar del personaje. Entonces dice que, ¿qué pasó? No encontraron agua. Y cuando la encuentran, el agua era amarga. Porque estaba podrida el agua. No se podía tomar esa agua. Y Moisés oró a Dios. Y la queja que tenían, se quejaban de una manera. Yo hubiera hecho lo mismo, por eso me pongo en el lugar del personaje. ¿Quién no se va a poner en el lugar del personaje? Quejándose de que encontramos agua y cuando la fueron a probar era agua que estaba podrida el agua. Es hermoso esta enseñanza. ¿Por qué los prueba? Como tantas veces me ha probado a mí. Amén, amados. Porque Él tiene un propósito con todas las cosas. ¿Cómo nos sacaste de Egipto? Ya, y ahora no tenemos, 3 días salimos y no tenemos agua. Yo, gracias a Dios, nunca tuve necesidad de estar 3 días sin tomar agua. Gracias a Dios. Pero sí sin comer. Pero no porque me faltó, sino un ayuno que me pidió el Señor, el ayuno. Me lo había pedido Él. 4 días. Pero agua, sí, agua tenía. Pero yo nunca pasé sed, gracias a Dios. Y hambre tampoco, gracias al Señor. Entonces me gustaría que me acompañen a Éxodo, por favor, 15. Éxodo 15, por favor. Versículo 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo tiene. Búsquelo tranquilo. Éxodo. Búsquelo tranquilo. Yo sé que está atrás, está después de Génesis. Vamos a leer del versículo 22. Así que si hoy tenés aguas amargas por la deuda, tenés aguas amargas por una enfermedad, créelo, que hoy el Señor hace el milagro en tu vida y esas aguas las va a endulzar para la gloria de Dios. Es promesa de Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice así la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de hacer? ¿Sabe cuántas veces pueden decir, pero cómo al pastor le pasó esto? ¿Cómo puede ser que el pastor nos dijo esto y nos dijo aquello y mi vida todavía no se cumple y mi vida... Usted persevere en las cosas de Dios. Vuelvo al versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber?
Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó. Dice la palabra, allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy Jehová, tu sanador. Amén. Si tienes la amargura de deudas, la amargura que te trae la enfermedad, o tienes una enfermedad, confía que hoy Él te cambia las aguas, pero tenés que confiar, en Él tenés que confiar. Amén. Entonces, no adquieran nuevas deudas. Escucha, con la ayuda de Dios, somete tu corazón a Él y ejercítate, evitando cualquier deuda, hermano. Rechaza todo crédito, que todo es un engaño. Es bueno que puedas sacar, pero tú tienes la seguridad que lo estás pagando, puedes tener, pero tienes la seguridad, tienes para pagarlo, para sacar un crédito, pero tienes la seguridad que lo vas a pagar. Y la seguridad es apoyarte en Dios. Pero en todo lo posible es mejor que rechaces todas las deudas. Entonces, y todo crédito, y que sigue la dirección del Señor. Hoy tienen un arma muy poderosa que trajo el diablo, hermano. A veces hacen las cosas también para bien y otras traen para mal, pero tenemos que tener un dominio propio del Señor, guiados por el Espíritu Santo. No podés gastar más de lo que tú tienes, de lo que tú ganas, no lo puedes hacer. Es una enseñanza que nos da Dios. El que te va a prosperar es Dios, lo que te va a dar es Dios. Entonces, esa arma, que es la tarjeta, se hizo para bien y también se pudo haber hecho para mal. Es igual que el cuchillo. El cuchillo, nosotros podemos tener el cuchillo para usarlo. ¿Para qué? Pero también se hizo el cuchillo para matar. Entonces, esto es lo mismo. Tenemos que tener un dominio propio de saber qué es lo que hacemos, hermanos. Porque Dios te va a ayudar siempre en la obediencia, creyéndole a Él. Él jamás te va a guiar a algo que te va a destruir o que te va a hacer daño. Pero nos enseña a querer aceptar la bendición de sus hijos. Depende de nosotros la bendición, hermano. De nosotros depende la bendición. Entonces, ay, Señor, diseña un método de pago por las deudas que puedas tener. Pídele a Él. Pídele a Él. Yo lo sé, yo traje esta palabra porque sentí en el corazón de que muchos pueden estar amargados por la deuda, amargados por una enfermedad, porque la deuda trae enfermedad, hermano. Lamentablemente trae enfermedad, tanto física como mental. Entonces, esta palabra la tienen que tomar con seguridad y saber en la situación que estamos pasando. Usted sabe que se está quejando todo el mundo en esta nación, negocios cerrados, tienen todo, pero Dios nos va a prosperar, porque así como sostiene la iglesia y te usa a ti para sostener la iglesia, también te va a sostener en todo lo que tú tengas que hacer y vas a hacer creyendo en Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, hermanos. Por eso es hermoso tanto que leemos proverbios que son enseñanzas para nosotros. Son reglas de conducta, los proverbios divinos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y si tenemos que reducir los gastos en la situación que estamos, lo vamos a hacer porque Él nos está sosteniendo. Le tenemos que estar agradecidos de tener un techo, como dice la palabra, tener un techo, un abrigo,
y comida todos los días. Agradecido. Porque Él es el que se va a encargar de nuestras vidas, hermano. Amado. Entonces, tenemos que tener cuidado de ser deudor y fiador. Las dos cosas. Las dos cosas. Porque vamos a ser cómplices del deudor. Amén, hermano. El Señor está para enseñarnos. Y ahora miren, vamos a ver lo que es ser cómplice del deudor cuando tú sales de fiador. Por eso siempre hablen con su pastor o con su pastora. Siempre. Porque todo hay que ponerlo en oración. Hay que tener cuidado con quién entra en la iglesia, con qué intención entran a la iglesia, a quién le pueden sacar. Tenemos que ser muy astutos. Acompáñenme a Proverbios, por favor, 22, a confirmar lo que estamos predicando. Vamos a leer del versículo 26. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, búsquelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ya lo tiene. Reglas de conducta, divino. Esto es lo que nos enseñó a vivir a mí y a mi esposa y a mis hijos. Esto es lo que nos enseñó a vivir. Mire qué dice. No sea de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Mire usted. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Esto, quitar tu cama, es el entendimiento, la revelación de que te va a quitar el sueño. Te va a quitar el no poder dormir. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Amén. Mire qué bendición, hermano. ¡Qué bendición! ¿Por qué van a quitar tu cama debajo de ti? De tener una paz, de ser hijo de Dios, de saber que estamos con el sustento de Él, que Él nos respalda en todas las cosas. Pero tienes que creerle a Dios. Creerle a Dios. Dios te va a probar para ver si perseveras y te enojas con Él. Si te enojas, te va a perdonar, pero vos perseveraste para hacer ver, para que Él te va a hacer ver de lo que tú estabas esperando que llegó a tus manos, porque te puede probar el Señor. Amén, amado. Y ahora quisiera que me acompañen a 1 Timoteo, ya vamos a estar terminando. 1 Timoteo capítulo 6, por favor. Gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer del versículo 17. Gloria a Dios. Y dice así, búsquelo tranquilo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Amén, amados. Que hagan bien, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, hermano. Echen mano de la vida eterna. No permitamos que la ausencia de bendición material nos aflija. No, hermano. Somos felices. Dios nos cuida. Dios nos guarda. Sino más bien contentos con lo que tenéis ahora. Dale gracias todos los días.
todo te lo debo a ti, Señor. Hace poco hice la prédica de ser agradecido. De ser agradecido, porque todo se lo debemos a Él. Todo. Les digo más, yo no estaría vivo si no hubiera entrado el camino del Señor. Son 35 años. Era joven, por eso predico al que conozco. ¿Cómo puedo predicar si no lo pasé en carne propia? Soy testimonio. Ay, Señor, Él quiere lo mejor para sus hijos, lo mejor. Por eso caminamos en los principios de Dios y seremos bendecidos. Sigamos el consejo del Señor, hermano. Con su ayuda, hagamos los cánticos que debemos hacer y la bendición de Dios no se hará esperar, hermano. Confiemos en el Señor. Tenemos el respaldo más grande que puede haber en este mundo. Confiar en Dios. Él es todopoderoso. Todopoderoso. Testimonio verdadero, testimonio fiel de lo que estoy predicando. Padre, yo te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra. Tú sabes quién tiene deuda, quién le preocupa la deuda, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Y te doy gracias de la forma que me tocaste, me hiciste ver que todo te lo debo a ti. Para aquellos que también, Señor, dejen de ser deudores de Egipto, Señor. Que sean esclavos del mundo, Señor. Y que puedan ser esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo, libres de deudas. Libres de maldiciones. Maldiciones hereditarias. En el nombre de Jesús. Padre amado, Padre Santo, ahora yo voy a hacer una oración y una liberación de todo aquel que viene con maldiciones hereditarias, de deudas, de ruina, de miseria. En el nombre bendito de Jesús, ponga su mano en el corazón y repita esta palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Yo te doy gracias. Si no te conozco, te voy a conocer. Y aquellos que lo conocen, te doy gracias, Señor. Gracias. Renuncio a toda herencia de maldición, de deuda y de esclavitud. En el nombre bendito de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesús. Quiebro las maldiciones pasadas, las maldiciones hereditarias, las quiebro y me declaro libre de toda deuda y toda esclavitud del mundo que pertenece y simboliza a Egipto, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, en ti confío y a ti te creo, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta bendición tan grande de entrar esta palabra en los hogares de mis hermanos, de cubrirlos, de que no tengan necesidad, Señor, y que sepamos ser guiados por ti y abastecidos por ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que has dado para Cristo, para Dios, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo y para la Iglesia del Señor Jesucristo, nunca jamás va a quedar sin recompensa. Para la gloria de tu nombre, recíbelo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Gloria a Dios.